¿Hablamos de tiburones? Hablamos de tiburones. Con lo peligrosos que son, ¿no? No, tienen muy mala fama, no son tan peligrosos. Ahí Hollywood tiene mucha culpa de que haya esa mala fama de que sean peligrosos. Hace unos meses marcaron un hito. Háblanos de qué pasó con los tiburones, con ese tiburón. Sí, con este tiburón en concreto, con el tiburón martillo, lo que aquí llamamos la cornuda en Canarias. Por primera vez se marcó con una marca de satélite un tiburón martillo en Canarias. De esta especie se conoce realmente muy poco. Los pescadores la conocen, saben que existe, saben por dónde está, pero los investigadores no tienen muy claro cómo es su población, si es migratoria, si es residente, si es permanente. Entonces, ¿no? Este es un elemento importante porque esa marca durante 6 meses estará recogiendo información de a qué profundidad baja el animal, qué temperatura hay, por dónde se mueve, hacia dónde va, dónde viene, por dónde está. Y cuando se libere, se conectará con un satélite y enviará un resumen de esa información y luego su posición actual para que se pueda recuperar y podamos volcar toda la información de vuelta. Y eso será una herramienta muy importante para la conservación de esta especie de tiburones, que aunque tienen muy mala fama, realmente está ocurriendo todo lo contrario. Los tiburones también están amenazados y muchas especies están ya empezando a entrar en las listas de especies críticamente amenazadas porque los estamos cazando a un ritmo absolutamente insostenible para las especies. Oye, vamos a seguir, si te parece, con esta conversación y en el mar, o centrados en el mar. Acaba de abrir el Grupo Loro Parque Poema del Mar, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí también juega un papel decisivo la Fundación Loro Parque. Sí, desde antes de inaugurar, desde hace 2 años, estamos trabajando ya con ese proyecto de tiburón martillo vinculado al Acuario Poema del Mar o con un proyecto de tiburón ángel, de angelote, que aquí es muy conocido porque está en la playa de las Teresitas y que de vez en cuando tiene alguna interacción con la gente y algún pequeño mordisco. Y también con tortugas bobas que estamos intentando, colaborando con la universidad y con el Gobierno de Canarias y una ONG en Gran Canaria, tratar de poder recuperar las playas de desove que existieron en el pasado, por ejemplo en Fuerteventura, de tortugas marinas, para poder intentar recuperarlas y reimplantarlas y poder conseguir que tengan una alternativa, porque en toda la zona del Atlántico Oeste, solamente en Cabo Verde es el último lugar donde están habiendo estas tortugas, en la isla de Boavista, en una playa muy pequeñita, y si ocurre cualquier desastre como un petrolero, un vertido, se puede cargar toda la población de tortugas que queda en el Atlántico Oeste. Entonces necesitamos establecer nuevos lugares y Fuerteventura es uno de los lugares elegidos para eso. Entonces la idea, si finalmente el proyecto llega a buen término, podremos criar tortugas en el acuario con los ejemplares que tenemos y soltarlas en la playa del Cofete, en Fuerteventura, para que dentro de 10 o 15 años vuelvan a desovar y se establezca una nueva colonia de cría aquí en Canarias. Qué bueno eso, ¿no? Y uno no sospecha que todas estas cosas, ni imagina que todo esto está sucediendo aquí mismo, ¿no? Sí, es verdad. Es real que mucho de nuestro trabajo, el 80% casi tiene que ver con loros, y los loros están en todos los países del mundo, están en Asia, están en África, están en Centroamérica, y eso nos ha dejado bastante desconectados con la sociedad local, digamos. Pero nuestro trabajo ahora con el medio marino sí que tiene un vínculo mucho más estrecho con Canarias y con la Macaronesia. Y estamos tratando de darnos mucho más a conocer en el trabajo que hacemos en el mar, porque es un patrimonio de los canarios, ¿no? y que debemos de recuperar y debemos de poner en valor para las siguientes generaciones.